Buena gente, ¿qué tal? Sé que hace bastante tiempo que no subo ningún vídeo porque he estado bastante ocupado, pero quiero empezar a subir vídeos de nuevo y digo, pues bueno, vamos a empezar otra vez. Y he pensado en subir un vídeo de un tutorial de cómo hacer un componente para utilizar en nuestros proyectos de KiCad. Quiero hacerlo desde el principio, o sea, desde hacer el símbolo, luego hacer el módulo o la huella y finalmente hacer la representación en 3D para poder aplicarla a nuestro PCB. Así que bueno, he pensado en hacer un SOID, un SOID 16, que es un componente bastante sencillito para aprender. Y una vez que hagamos uno, los demás son prácticamente iguales. Por lo tanto, quiero que esto sea un tutorial bastante genérico. Así que bueno, vamos a empezar. El componente que vamos a hacer es un ULN 2003A, que es un array de transistores Darlington. Entonces entramos en su datasheet de Texas Instruments, que suelen tener buenos datasheets, y vamos a empezar a hacerlo. Entramos en KiCad y nos vamos al editor de símbolos, aquí. Una vez dentro, pulsamos que queremos crear un nuevo componente y le damos un nombre, en nuestro caso ULN 2003A. Una vez tenemos el nombre, damos a aceptar y se nos crean, como veis aquí, el nombre y la referencia. Como veis, cuando abrimos KiCad, en esta versión está en pulgadas, así que vamos a pasarnos a milímetros para trabajar más cómodos. Y vamos a poner que los textos sean de un tamaño de 1,27 para tener algo más estándar. Entonces damos control C, aplicamos también al otro texto y vamos a apartarlo de aquí un poquito. Vale. Nos vamos aquí a editar las propiedades del componente y en descripción vamos a darle una descripción. En este caso vamos a poner que es un array de transistores y vamos a poner algún dato. La I máxima, como vemos aquí, es de 500 miliamperios. La tensión máxima es de 50 voltios. Y bueno, vamos a dejarlo así. Podríamos poner bastantes más cosas, pero vamos a dejarlo así porque tan solo es un ejemplo. Bien, si queremos que en el esquemático, al darle el botón derecho sobre el símbolo, nos aparezca abrir documentación, lo único que tenemos que hacer es copiar la dirección de enlace de su datasheet y pegarla en nombre del archivo de documentación. También podemos tenerla en nuestro ordenador y darle a navegar archivos y seleccionarlo, pero yo os recomiendo ponerla de internet, que siempre será la que está más actualizada. Entonces pulsamos aceptar y ahora vamos a ir poniendo los pines. Como veis aquí nos explica en esta tabla los que son entradas y los que son salidas. Entonces todos los que tenemos por aquí, desde el 1 al 7 son entradas y del 16 al 10 son salidas. Así que vamos a colocarlos. Esto es un trabajo bastante repetitivo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos 1B, damos el nombre, damos el número del pin y decimos que es una entrada. Vamos a aceptar, lo colocamos y repetimos con todos los demás pines. Vamos a hacer un corto en el vídeo porque esto es totalmente absurdo y ahora en cuanto yo termine lo vuelvo a poner. Bien, pues como veis ya he colocado aquí todos los pines, es un trabajo bastante repetitivo. Lo único que cambia es que, por ejemplo, el número 8, que es el emisor común, pues he puesto entrada de alimentación porque normalmente suele ser el pin de tierra en este tipo de componente, y el común suele ser el de alimentación de positiva, entonces también lo he puesto como entrada de alimentación. Y el 1C, que son los colectores, los he puesto como salida. Entonces, ahora nos vamos a la herramienta de añadir rectángulo y dándole dos puntos hacia arriba, yo dibujo un cuadrado aquí. Vosotros podéis ponerle algo más si queréis, a vuestro gusto. Con el botón derecho, editar opciones del rectángulo, damos rellenar fondo y le damos color a nuestro rectángulo, ya que es un integrado y suele quedar mejor a la hora de leer luego los esquemáticos. Vamos a centrar el componente. Vamos, 1, 2, 3, 4. Y el número 4, que es el central. Aquí, centrado. Creo que está centrado. No, ahora está centrado. Vale, el nombre del componente lo ponemos arriba, por lo tanto alineación superior, y le damos un punto hacia arriba, 1. Y la referencia ponemos alineación inferior y lo colocamos a un punto por debajo de la línea. Esto es cuestión de gusto, si queréis ponerlo alineado a la izquierda o como vosotros prefiráis, los dos abajo, esto no tiene mayor importancia. Bueno, vamos a darle algún parámetro más. Nos vamos aquí a editar propiedades de campo y vamos a añadir un campo que se va a llamar IPC
7351, que va a ser el nombre que suele tener el componente en este estándar. Podemos ponerle cualquier nombre, pero yo, a ver, siempre que podamos hacerlo bien, mejor. Así lo entenderá todo el mundo y nadie se podrá quejar de no, así está mejor. No, así es como dice el estándar y es lo que hay. Entonces vamos a poner el 1,27, como hemos estado haciendo hasta ahora, le quitamos el mostrar porque no queremos que esto se vea en el esquemático. Y bueno, ¿cuál es el nombre de este componente en el IPC 7351? Bien, pues es un SOI 16, así que nos vamos al tamaño, lo tenemos por aquí. Y en los nombres de convención del documento del 735.1, del 7351, perdón, lo buscamos y es este de aquí. Por lo tanto, lo único que tenemos que seguir son las instrucciones estas y colocar su nombre. En este caso sería SOIZ 127P, la P es de bits, el tamaño nominal de el plomo, que es entre 580 y 620, yo le voy a poner el máximo, vamos a ponerle 620, X por el grosor es 1,75, perdón, 1,75, y la cantidad de pines 16 en este caso. Entonces vamos a añadir un campo más, ponemos, lo vamos a llamar encapsulado, y este lo vamos a llamar por su nombre común, que es un SOI 16. Y le vamos a poner 1,27 de tamaño y no lo vamos a mostrar. Vamos a ordenarlo un poco para que no quede esto así. Y bien, como veis ya tenemos hecho nuestro símbolo. Ya lo podemos utilizar. Bueno, no podemos utilizarlo porque todavía no hemos guardado. Seleccionamos la librería donde queremos guardarla. Yo lo voy a guardar en la librería transistores y le damos a guardar. Bien, ya lo tenemos guardado, pero ahora vamos a hacer su huella, o sea, su footprint, que es la representación que deberemos poner luego cuando diseñemos el PCB en sí. Por lo tanto, nos vamos, esto lo guardamos, vamos a minimizarlo. Bueno, antes de minimizarlo vamos a copiar su nombre para pegarlo ahora, le damos a Control C y abrimos el editor de huellas, ¿de acuerdo? En el editor de huellas le damos a nueva huella, colocamos el nombre y pulsamos aceptar. Yo aquí suelo poner un grosor de 0,17, ya que 0,15 la mayoría de fabricantes a la hora de hacerte prototipos te lo suele escalar y no suele aceptar el 0,15 por ser demasiado pequeño. Entonces yo lo suelo colocar 0,17, que es el mínimo que te ofrecen, o incluso 0,20. Entonces nos vamos a propiedades de la huella y seleccionamos montaje superficial. Damos a aceptar y vamos a colocar el primer pin. Le damos dos veces, se nos abren las propiedades y lo colocamos en el eje de coordenadas 00, decimos que es SMD porque es nuestro caso y seleccionamos rectángulo redondeado. Si vosotros queréis seleccionar rectángulo, pues no tenéis ningún problema. A mí me gusta más el rectángulo redondeado. Bien, si vamos un poquito más para abajo de la hoja de datos encontramos un ejemplo de huella. Así que nos dice que de ancho coloquemos el pad 0,60, por lo tanto colocamos en tamaño de X 0,60 y de alto tamaño Y 1,55. Damos a aceptar y ya tenemos nuestro primer pad creado. Vamos a crear los demás de la fila, colocamos 8 pads, así como seamos, colocamos los 8. Y bien, tenemos que saber a qué distancia está el pad número 8. Pues tenemos 7 espacios entre pads de 1,27. Por lo tanto, abrimos la calculadora y decimos 1,27 milímetros por 7 espacios es igual a 8,89. Entonces colocamos nuestro pin a 8,89. Vamos a colocar ya también la I en la posición 0. Y esta es la distancia de los pads. ¿Qué hacemos ahora? Los seleccionamos todos, que por cierto, para el que no lo sepáis, si arrastramos de derecha a izquierda, se seleccionarán todo aquel componente que estemos tocando, y si seleccionamos de izquierda a derecha solo se seleccionarán aquellos componentes que estén completamente dentro del rectángulo. Por ejemplo, aquí se seleccionará el 1 y no el 2, y si hacemos así se seleccionará el 7 y el 8. De acuerdo, pues lo seleccionamos todo, le damos al botón derecho, le damos a alinear, distribuir, alineación superior,
y de nuevo le damos distribuir horizontalmente y ya tenemos los pines puestos de manera correcta. Si queréis corroborarlo, le dais dos veces a cualquier pin y veis que está a 1.27, el siguiente está a 2.54, 3.81, 5.08, etc. Bien, vamos a poner ahora la fila de arriba. Entonces colocamos otros 8 pines, así como nosotros queramos. El primero lo colocamos en 0 y a una altura de 5,40 en negativo, porque el eje de las X en KiCad está hacia arriba, o sea, el eje de las Y, perdón, el negativo es hacia arriba. Entonces colocamos a 5,4 y le damos a aceptar. Y el número 8 podemos o ponerlo manualmente o podemos seleccionar el 16 y el 8, darle al botón derecho, alinear, distribuir, alineación derecha. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? Pues de nuevo tenemos que seleccionarlos todos, alinearlos junto con el 9, que es el que le hemos colocado la altura, y ahora distribuimos horizontalmente. De acuerdo, pues ya tenemos lo que son los pines colocados. Vamos a enumerarlos, ya que como vemos estos están bien enumerados, pero estos no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Uno por uno? Se puede hacer uno por uno pulsando 2 veces, o pulsando una vez y la tecla E, o pulsando una vez y propiedades. Hay muchas maneras de entrar en el menú. O podemos darle al botón derecho Pad, enumerar Pad. Entonces, eligiendo el primer número, que va a ser el 1, o podríamos decir que el 9, vamos a decir que el 1, pulsamos el 1 y pulsando el botón izquierdo del ratón arrastramos y vamos seleccionando los pads por donde vayan los números de manera ascendente. Como veis, se han colocado todos, pero ahora no podemos darle escape, tenemos que darle doble clic izquierdo. De acuerdo, ahora sí que están todos marcados. Ahora hay un problema, y es que esta huella no está centrada en el eje de coordenadas, y esto es algo que mucha gente suele hacer y es un error. La huella siempre tiene que estar centrada, porque a la hora de tú rotarlo en tu PCB, pues va a ser mucho más sencillo, ya que no se va a mover de la posición, y a la hora de crear los ficheros para las máquinas de pick and place, es mucho mejor que el componente esté centrado en el eje de coordenadas. Por lo tanto, vamos a centrarlo. Seleccionamos todos los pads, le damos a control M o botón derecho del ratón y vamos a mover exactamente, y aquí podemos mover todos los pads al mismo tiempo. Bien, el vector Y, tenemos que desplazar los pads 5,4 entre 2 hacia abajo, por lo tanto tendremos 5,4 entre 2, tenemos 2,7 en positivo, porque lo estamos desplazando hacia abajo. Y en el eje de las X tenemos que desplazarlo hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, y tenemos que desplazarlo una distancia de 1, 2, 3 y medio espacios, por lo tanto 3,5 por 1,27 milímetros de espacio es igual a 4,445. Vamos a copiar, pegamos y ya tenemos nuestros pads centrados. ¿Qué es lo que sigue? Bien, pues lo que sigue es colocar las dimensiones físicas del componente. Para ello tenemos esta capa que es FFAP, que se utiliza para este tipo de cosas. Bien, le damos a añadir línea o polígono, dibujamos una pequeña línea y nos vamos a sus propiedades y marcamos que tenga grosor 12, y por defecto vamos a hacerlas todas a 12 en esta capa. Por lo tanto, dibujamos 4 líneas cualquiera y vamos a darle sus dimensiones. Bien, para poder entrar a las propiedades no tenemos más que hacer un doble clic o pulsarla y pulsar la tecla E. Bien, la altura del componente físico la anchura son 4, por lo tanto 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces este estará a menos 2 en los puntos Y y este estará a 2 positivo. De acuerdo. Y estos igual, estos estarán desde el menos 2 hasta el 2 y este desde el menos 2 hasta el 2. Aceptar. Y de ancho tenemos 10 milímetros, por lo tanto 5 para cada lado. Hacemos lo mismo. Este irá desde el menos 5 hasta el 5. Este irá desde el menos 5 hasta el 5. Este estará en el 5 positivo y este estará en el 5 negativo. Aceptar. Estas son las dimensiones físicas máximas de nuestro componente. También podríamos dibujar los pads, pero como esto es un simple ejemplo y no quiero tardar tampoco, no quiero que el vídeo se haga demasiado largo, pues no los voy a dibujar. Vamos a dejarlo así. Lo siguiente, tenemos que dibujar la serigrafía.
La serigrafía nos vamos a la capa F-Seal. ¿Por qué la F? Porque la F es la frontal. Si estuviéramos haciendo un componente en la capa de abajo, en la capa back, pues tendríamos que coger B-Seal Screen. Pero bueno, nos vamos a F-Seal Screen. Pulsamos añadir línea o polígono. Línea o polígono no, perdón, se llama añadir línea, sí, o polígono gráfico, pues perfecto. Y dibujamos nuestras dos líneas de serigrafía que vamos a tener. En este caso vamos a dibujar la serigrafía a 0,2 de grosor, ya que es la que suelen aceptar más fabricantes como mínimo. Podéis poner, si vuestro fabricante acepta un tamaño de línea menor, pues cogemos un tamaño de línea menor, no hay ningún problema. ¿Y a qué separación lo ponemos? Bien, pues lo vamos a poner a una separación de 0,2 de la parte más sobresaliente de nuestro... que más sobresalga de nuestro componente. Por ejemplo, por el lado izquierdo, la parte que más sobresale es esta. Por lo tanto, tenemos que sumarle 0,2. Pero si sumamos simplemente 0,2 no nos sirve, porque tenemos 5 menos 0,2 sería 5,2. Y ahora veréis lo que pasa. Como veis, esto está muy junto. Tenemos una separación de 0,4. ¿Por qué? Porque esto tiene un grosor de 0,12 y esto tiene un grosor de 0,2. Los 0,2 de diferencia están entre centro y centro. Aquí no se ve la herramienta. A ver, en el otro lado. Aquí se ve mejor. ¿Veis? 0,2. Entonces lo que buscamos es tener una separación esta, que sea de 0,2. ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues no tenemos más que hacer que sumar la mitad de los grosores de las dos líneas. Por lo tanto, tenemos... a ver... Esta calculadora no me gusta nada. A ver, menos 5 menos el grosor de esta línea, que sería 0,12 entre 2, menos, ahora la separación que queramos dejarle, 0,2, menos el grosor de esta otra línea, 0,2 entre 2. Es igual a 5,36. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. 5,36, 5,36. A ver. Como veis, ahora tenemos una separación de 0,20 justos. Lo que hemos hecho es coger desde aquí, desde el menos 5, 0,2 entre 2, nos plantamos aquí, 0,2, nos plantamos aquí, y 0,2 entre 2, nos plantamos aquí. Por lo tanto, esta es la distancia en X. La otra línea también tendrá la misma distancia, pero en positiva. Por lo tanto, copiamos y nos vamos a esta otra línea y pegamos. Bien, ¿qué altura le colocamos? Bien, pues la altura le vamos a colocar la misma que tiene nuestro componente físico, que son 2 y menos 2. Aquí tenemos 2 y menos 2. A aceptar. Y aquí colocamos menos 2 por un lado, pero por el otro lado no, porque vamos a ponerla un poco más larga para que nos marque el pin número 1. Hay otra gente que le pone un punto o una doble raya o cualquier cosa de ese estilo, pero el estándar IPC 7351 te dice que te dice cómo tienes que poner la serigrafía, cómo tienes que marcar la posición 0. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la misma manera. Vamos a ponerle esta línea hasta el final de este pad. Este pad está a 2,7 en la I. Hay que sumarle la mitad del pad, porque estamos midiendo desde el centro. Estos 2,7 son el centro del pad. Entonces más 1,55 entre 2. Y ahora mismo estamos al final del pad. Pero ¿qué pasa? Que la línea tiene un grosor. Hay que restarle ese grosor. Por lo tanto, menos 0,2 entre 2. 3,75. 3,375. Le damos a copiar. Y lo pegamos por aquí. Aquí. Como veis, hemos colocado la línea exactamente al final del pad. Bien, ya tenemos nuestra serigrafía hecha. Ahora tenemos que ponerle una línea que se llama Courtillard, que delimita el espacio que no se puede invadir de este componente. Nos servirá para luego poder trabajar de forma más cómoda y sin que se nos choquen los componentes en el PCB. Por lo tanto, nos vamos a la F Courtillard. La B sería por la parte de abajo, nosotros nos vamos a la F. Y esta va a tener un grosor de 0,05. Esta no importa el grosor que tenga, porque no va a salir dibujado ni en serigrafía ni absolutamente en ningún lado. Por lo tanto, le damos 0,05 y le vamos a dar un margen de 0,25. Esta vez desde el punto más lejano de, en este caso, la serigrafía, hasta el centro de esta línea. Y vamos siempre a redondear
a dos cifras decimales, porque, bueno, vamos, esto es una recomendación que yo os hago, porque luego a la hora de poner la cuadrícula, cuando estemos diseñando el PCB, pues colocamos la cuadrícula a 0,01 y todos los componentes nos quedarán, o sea, encajarán a la perfección. No tendremos problemas de que, uy, esto se queda un pelín separado. No, no. Si lo colocamos a 0,01 y redondeamos, vamos a tener parte del trabajo hecho. Por lo tanto, dibujamos las 4 líneas y vamos a hacer la separación de la misma forma, pero esta vez hasta el centro de esta línea. Por lo tanto, tenemos 5, a ver, ¿cómo era esto? Aquí, menos 5,36, menos 0,2 entre 2, menos 0,25. Y tenemos 5,71. Por lo tanto, vamos aquí y colocamos 5,71. Oh, se me ha olvidado poner el otro. Aquí. 5,71. Voy a copiarlo también. Aquí. Y vamos a ver que tengamos los 0,25 de separación. Perfecto. Vamos a poner esto también. Aquí. Este sería en positivo. Y aquí sería desde el negativo hasta el positivo. Y este igual. Bien, de ancho. Pues lo mismo pero con los pads. Cogemos 2,7 más 1,55 entre 2 más 0,25 y tenemos 3,725. Vamos a redondearlo a 3,73. Pues nos vamos a la línea y pulsamos 3,73 y se me ha olvidado poner el otro. A ver, aquí. Y ya solo tenemos que darle a las otras líneas. Y la última por aquí y por aquí. Oh, me he equivocado, he puesto aquí, ahí, aquí. Perfecto, ya tenemos nuestra huella realizada. Vamos a colocar los campos. Aquí, vamos a darle 0 en la X y 4,8 de desplazamiento en Y. Y este pues igual, 0 y... Ya tenemos nuestra huella creada.